Y luego fíjese la importancia de un versículo tan sencillo aparentemente. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Aquí ya hay dos grandes doctrinas. En este versículo ya hay dos grandes doctrinas. Número uno, el escogimiento. El escogimiento. Jesús no se le apareció a los que iban junto con Pablo. Jesús se le apareció individualmente a Pablo, no a nadie más. No sé cuántos iban con él, pero el único que tuvo ese encuentro con Jesús fue Pablo. Solo Pablo vio y entendió. Porque en otro capítulo, cuando está narrando la salvación de Pablo, en ese momento, más adelante en Hechos, dice que los hombres oyeron la voz también. Entonces, o la oyeron o no la oyeron. No entendieron la voz. Solo Pablo vio y entendió. Las dos cosas. Mis hermanos, Dios tiene un pueblo escogido. Dios tiene un pueblo escogido. Y yo no te puedo decir si eres escogido o no. Eso lo da únicamente el Espíritu Santo. El saber si eres escogido o no eres escogido. Pero eso únicamente es el Espíritu Santo quien da testimonio a mi propio espíritu que soy hijo de Dios. Nuestros nombres, mis hermanos, no sé si les ha olvidado eso, pero nuestros nombres de los que hemos sido salvos están escritos en el libro de la vida. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, no porque Pablo iba a creer. Ok, esa es otra doctrina que dice que somos salvos porque Dios vio así en el futuro. Germán se va a creer, ahí va la salvación. Tal día, tal hora, no. ¿Quién de ustedes apostaría porque Pablo hubiera creído? Porque si hubiera vuelto cristiano, ¿quién? ¿Quién hubiera apostado porque nosotros hubiéramos sido cristianos? No, nada, cero probabilidad, cero. De manera que no es así, sino es que es Dios quien comienza la obra redentora, primero por el escogimiento. Dios, y desde antes de la creación del mundo, Dios escogió a un grupo de los que iban a ser salvos. Dios determinó el momento, la hora, la condición, la edad, todo. Dios determinó que Pablo se iba a pedir esas cartas y que iba a Damasco. Dios permitió que todos sus hermanos que sufrieron antes de que Pablo fuera salvo, Dios lo permitió y todo lo orquestó para un mayor bien, por así decirlo, que fue la salvación de Pablo. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos, mis hermanos, por saber que con mi muerte alguien va a ser salvo? Y quiero que se pongan a pensar en esto. Me lo he guardado varios estudios. ¿Qué habrá sido? Porque ellos son humanos, como usted y como yo. ¿Qué habrá sido de Esteban? Allá en el cielo ya hay. Después de que Pablo muere, ver entrar a Saulo de Tarso por las puertas del cielo. ¿Qué habrá sido para Esteban? Yo sé que es Cristo y todo, pero mis hermanos, también vamos a voltear a los lados. ¿Qué habrá sido para Esteban? El que aprobó mi muerte, gloria a Dios, fue salvo. Lo alcanzó Cristo. ¿Qué tanto nosotros mismos, mis hermanos, y todos nosotros estaríamos dispuestos a? Algo para reflexionar. Vemos el escogimiento, vemos la predestinación, es parte del escogimiento. Es lo que les decía ahorita. Dios determinó dónde, cuándo, Dios preestableció ese encuentro. Todo eso en un versículo. Vieron la luz, pero no la oyeron. Mis hermanos, esta es la triste condición de muchos que piensan que son, pero no son. ¿Saben por qué? Porque muchos están viendo la luz, oyen la voz, pero no la entienden. No la entienden. Y no entenderla no quiere decir
que soy el mejor teólogo que existe sobre Ciudad Juárez. No, entenderla quiere decir que la palabra del evangelio ha cambiado mi corazón. O sea, entenderla es que tuve oídos para oír, que puedo entender que soy pecador, que necesito a Cristo, que Él murió en la cruz, que vivió una vida perfecta, que su sacrificio fue suficiente para salvarme, que resucitó al tercer día, y pues ahora yo tengo la promesa eterna de que soy su hijo y que lo voy a ver un día en las nubes con mi Señor. Eso es entender la voz de Jesús. Ya después, ahorita vamos a verlo, ya después conocerlo, ya es parte de nuestra vida cristiana. Pero oír la voz, muchos piensan que están bien la luz, pero no están entendiendo. Escuchan predicación tras predicación, tras predicación, tras predicación, pero nomás oyen así. Imagínense que usted está oyendo otro idioma, el alemán. Así. Ve a un predicador en alemán. Así son muchos. Jamás. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Asegúrese de que entiende la voz.